Bueno, para resolver el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta las fórmulas que se aplican en el ciclo de Ericsson. Y una fórmula bien importante es el de la eficiencia térmica del ciclo. La eficiencia pues va en este caso del 0 al 1, ¿verdad? Que sería si lo pasamos a porcentaje sería del 0 al 100%. Entonces, la fórmula que se utiliza es igual a la de un ciclo, el ciclo de Stirling. Y es así porque ambos ciclos trabajan con dos fuentes térmicas, la temperatura de entrada, la temperatura alta y la temperatura baja que va suscitando en el ciclo, ¿verdad? En el ciclo termodinámico. En este caso sería la eficiencia es igual a 1 entre la razón entre la temperatura alta y la temperatura baja. Otra fórmula que se utiliza es el trabajo neto, que es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Y otra fórmula de eficiencia es el trabajo entre calor de entrada. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, el ejercicio que nos ocupa del ciclo Ericsson, agregamos un dato que nos da el ejercicio también, que dice que debemos considerar el aire para este ejercicio como un gas ideal, con una constante de 0.28 kJ sobre kilogramos por Kelvin. Así vamos a considerar el aire para este ejercicio. Ok, lo primero que nos pide el ejercicio, veamos aquí en el primer ítem, en la primera viñeta, es presión máxima del ciclo. En este caso sería la presión aquí cuando pasa de 1 a 2. Esa es la presión máxima. Pero de los datos que me da el ejercicio, veamos ciclo de Ericsson con un flujo de aire constante, entra aire a 27 y a 120. O sea que aquí donde dice entra aire, ahí inicia el proceso, el ciclo termodinámico. Por lo tanto, esta presión que me dan acá de 120 kilopascales de presión, esa es la presión baja, que tendríamos que colocarla aquí en el punto 1 porque aquí inicia el ciclo. Entonces colocamos que la presión en ese punto es igual a 120 kilopascales. Ahora bien, pero en nuestro gráfico de la temperatura también está ocurriendo un proceso, ¿verdad? Entonces estamos aquí, estamos en este punto y ahí nos dan una temperatura también de entrada, que es la que vimos aquí, 27 grados centígrados. Pero aquí se trabaja con grados Kelvin y vamos a hacer la conversión aquí, así como nuestro querido ingeniero nuestro querido ingeniero Cortés, perdón, nos enseñó. Así que aquí en este caso tenemos una temperatura baja o temperatura mínima, una temperatura baja, temperatura mínima aquí en este punto de 27 grados Celsius, y pues solo tendríamos que sumarle 273.15 y lo convertimos a grados Kelvin, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar 300.15 grados Kelvin. 300.15 grados Kelvin. Entonces aquí es donde inicia nuestro ciclo, ¿verdad? Con una presión de 120.000 pascales y una temperatura de 300.15 grados Kelvin. Estamos en la etapa 1. Y un dato que ahí en la teoría aparecía y en los gráficos que vi era que la parte del calor
el calor de entrada se coloca en la parte de arriba del gráfico y se le pone QH. Ese es el calor de entrada. Y en la parte de abajo del ciclo del gráfico se le pone la QL, que sería el calor de salida o el calor rechazado. Y en la gráfica de temperatura se pone pues transversal o vertical o hacia la derecha el calor de entrada y el calor rechazado. Calor rechazado. Bueno, en este caso vemos si tenemos ese dato, ya sea de calor de entrada o calor rechazado. En el ejercicio, pues, y vemos de que nos da el calor que se rechaza, que es 150 kilojoules sobre kilogramo de calor. Entonces ese sería el dato de QL, 150 kilojoules sobre kilogramo. Lo mismo aquí en el gráfico de la temperatura, 150 kilojoules sobre kilogramos. Ok, y otro dato adicional que nos da el ejercicio, pues aquí ya tomamos la temperatura de entrada, ya tomamos la presión de entrada y ya tomamos lo que es el calor rechazado. Pero hay otro dato también que nos da, aparte de la constante, ¿verdad? Que es la transferencia, dice, de calor. Sucede a 1200. La transferencia de calor sucede a 1200 Kelvin. Esa transferencia de calor es la temperatura alta, la temperatura máxima que obtiene el ciclo. Y en este caso pues estamos en el proceso, en la tabla de temperatura de 3 a 4. Ahí tenemos una temperatura constante, es la temperatura máxima. Aquí y se lo coloca temperatura alta es igual a 1200 Kelvin. Aquí está la temperatura máxima del ciclo. Pues y agregamos ahí todos los datos que nos daba el ejercicio, pues a ver si aplicamos la fórmula, a ver qué análisis lo hacemos ahorita para resolverlo. Bueno, y entonces para encontrar la temperatura, la presión 2, la presión máxima, que es la que nos están preguntando, que es donde en el proceso, en la etapa de 2 a 3, utilizamos la fórmula que dice que el calor rechazado es igual a la constante, en este caso del fluido, por la temperatura baja, por el logaritmo natural de la presión alta entre la presión baja. Otra vez, el calor rechazado es igual a R, la constante del fluido, por la temperatura baja, por el logaritmo natural de la presión alta entre la presión baja. Y en este caso, pues, de todas estas variables, todas estas incógnitas, ya tenemos el calor rechazado, tenemos R, tenemos la temperatura baja y tenemos una de las presiones, la presión baja. Entonces lo que hacemos es despejar. Lo primero que hacemos, pues, es estas dos cantidades que están multiplicando al logaritmo, pues los pasamos a dividir. Y nos quedaría QL sobre R por la temperatura baja es igual al logaritmo natural
de la razón entre las presiones. Quedaría esta expresión de momento. Y aquí, ¿verdad? No podemos despejar aquí y decir que vamos a pasar a multiplicar eso, porque eso es el argumento del logaritmo, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar otra técnica matemática. Bueno, y sustituyendo o agregándole los valores numéricos a las variables, tengo que el calor de salida son 150 kilogramos, el dato que me da el ejercicio. Luego tenemos R, la constante, en este caso del aire, considerado como gas ideal, y la temperatura baja, los 27 grados centígrados, ¿se recuerda? Pero ya convertidos a Kelvin, ¿verdad? Por el logaritmo natural de la presión 2, que es la incógnita que nos ha quedado, sobre 120 kilopascales, que es la presión baja, la presión menor. Entonces del lado izquierdo de la igualdad, pues no hay problema, porque solo multiplicamos, hacemos una multiplicación de la constante por la temperatura, y el calor, los 150, lo dividimos entre el resultado, entre el producto que me dio de esa multiplicación, y ahí me obtengo 1.7413, que es igual al logaritmo natural de lo de las presiones, ¿verdad? Ahora bien, lo que tengo que despejar es la presión 2. Entonces aquí aplicamos una de las técnicas de los exponentes del logaritmo natural para convertir ese logaritmo en una expresión que sí podamos despejar. Entonces la propiedad matemática y de exponente que vamos a utilizar, que tiene que ver con el logaritmo, es que e elevado al logaritmo natural de x es igual a x. Matemática básica, matemática de bachillerato. Entonces, como aquí tenemos una igualdad, vamos a elevar ambos miembros de la igualdad a la base e. Entonces aquí tendría e elevado a la 1.7413 es igual a e elevado al logaritmo natural de las presiones, y nos queda esta expresión, ¿no? E al logaritmo natural de x es igual a x. Por lo tanto, esta e con este logaritmo natural se me anulan, y solo tengo la presión 2 entre la presión 1. Y aquí pues fácilmente, ¿verdad?, despejar, ¿verdad? Ya aquí ya sí, ya es que si no pueda despejar esto, pues que mejor se vaya a meter a estudiar profesorado en parvularia o otra cosa. Más 120 kilopascales por E a la 1.7413 es igual a la presión 2. Pues usamos una calculadora para obtener el valor. Ya le digo. Bien, y la presión 2 sería 684.57 kilopascales. A ver, ¿y en qué gráfico? ¿Y a dónde está ocurriendo eso en el gráfico? Analicemos en qué estado está, dónde está esa presión. Pues esa presión está aquí, en la presión 2. Aquí está el gráfico presión-volumen. Presión 2 igual, vamos a ver, a 684.57 kilopascales. Ya resolvimos el primer ítem. Ingeniero, y por cualquier cosa, pues bueno, que me dijo que mostrara mi carita, pues aquí está. Enrique Javier Rodríguez Pañagua, RP 10905.
Eh, no sé, ahí vea mi foto, mi carnet, pues yo soy el que estoy resolviendo el ejercicio. Así que sigamos. Bueno, el siguiente dato que nos pide es la salida de trabajo neto. Y de la fórmula que habíamos visto anteriormente, eh, el trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida. El calor de salida ya no lo da el ejercicio, solo tenemos que obtener el calor de entrada. Y para eso pues utilizamos la misma fórmula del ejercicio anterior, solo que no sería los datos bajos, sino que en este caso los altos, ¿verdad? Sería el calor de entrada es igual a la temperatura alta por el, eh, la constante de los gases ideales aplicada al aire por el logaritmo natural de la presión 3 sobre la presión 4. Y la presión 3 pues es la presión que acabamos de encontrar porque está en el mismo punto de 2. Voy a poner esto para que... Vale. Aquí está el punto 3 y aquí está el punto 4. ¿Ve? El punto 3 es la misma presión que en el punto 2, que es esto que encontramos, los 684.57, y la presión 4 pues es la que ya nos daba el ejercicio, que es la misma que el 1, ¿verdad? 120 kilopascales. De estos datos ya los tenemos todos prácticamente, solo sería de sustituir porque ya tenemos la temperatura alta, que son los 1200 Kelvin, que es donde se da la transferencia del calor. Tenemos la constante R, tenemos, como les había dicho, la presión de entrada, perdón, la presión máxima, que son 684, que los encontramos en el ejercicio anterior, y la presión 4 en el punto 4, que es la misma en el punto 1, que es la presión baja, que son 120 kilopascales. Entonces sustituimos, lo metemos todo en la calculadora, pues, y ya obtenemos el calor de entrada, que lo voy a ingresar todo en la calculadora y voy a poner la cantidad. Entonces de ahí se obtiene que el calor de entrada son 599.7 kilojoules sobre kilogramos. Entonces para encontrar el trabajo solo aplicamos esta formulita. Es una diferencia, una resta, ¿verdad? El trabajo es igual a los 599.7 kilojoules kilogramos menos el QL, que es el calor disipado, que ya me lo da el ejercicio. Creo que por ahí está... los 150 kilojoules kilogramos. 150 kilojoules kilogramos, ¿verdad? Fácil, ¿no? Fácil, como dice el ingeniero Cortés. Y vamos a hacer una calculadora porque no puede equivocar a hacerlo en la mente. Entonces eso es igual a 399.7 kilojoules sobre kilogramos. Ahí encontramos la salida de... Perdón, el trabajo. Encontramos el trabajo. Esa es la salida de trabajo neta, que es el número 2. Ahora vamos con el ítem 3, que quizás es el más fácil de todo, ¿verdad? Porque solo aplicamos la fórmula de la eficiencia. Bien, entonces para encontrar la eficiencia térmica no es más que la fórmula que ya está definida. 1 menos la temperatura baja entre la temperatura alta. Pues si en este caso ya tenemos esos valores, ¿verdad? Que sería 1 igual la temperatura baja. Veamos aquí la temperatura baja son los 27 grados centígrados, los 300.15 Kelvin. 15 Kelvin. Y la temperatura alta, que también ya la da el ejercicio en la gráfica. Ahí podemos ver 1200 Kelvin. 1200 Kelvin. Eso pues al ingresar a la calculadora
pues los Kelvin pues se eliminan con los Kelvin, pues esto es como un porcentaje, una cantidad dimensional. Nos quedaría 0.7498, que es igual al 74.98% de eficiencia de esa máquina, ¿verdad? En ese ciclo. Y bueno, pues con esto cierro el ejercicio del ciclo de Ericsson. La verdad que son ejercicios bastante sencillos. Solamente yo siento que la base, la clave del ejercicio está en saber interpretar la gráfica. Porque ahí es donde está todo. Si podés interpretar dónde está la presión, dónde va la parte del volumen, dónde va el ciclo, qué te está marcando, dónde es constante, dónde va aumentando, dónde va disminuyendo. Aplicar las fórmulas y un pequeño conocimiento de matemática y se resuelven. La verdad que no es muy complicado. Y ahí estamos, ingeniero. La verdad que gracias por todo el apoyo que nos ha brindado este ciclo, pues porque la verdad que a veces pues hemos sido bastante, ¿cómo explicarle? Bastante dejados como estudiantes, pues. Al principio del ciclo pues hubieron ahí un par de roces, tal vez, verdad que a veces no sabemos asumir nosotros la responsabilidad que nos corresponde, pues, y siempre andamos buscando culpar a los demás de la misma decadencia de nosotros, pues. Y la verdad que si hubo algún problema, pues pedirle disculpas en nombre de mis compañeros. Y usted la verdad que ha sido bien cabal con nosotros, ha sido bien cabal. Y lástima que como un par de veces nos vimos nada más, ingeniero, pero la verdad que me llevo muchos aprendizajes de usted y ha sido un gustazo haberlo conocido, y le deseo éxitos en la vida académica, en la vida familiar, en su vida personal. Y de quien quita, primero Dios, a futuro pues nos podamos ver en otra ocasión. Como le digo, mi nombre es Enrique Rodríguez. Ya sabe, cualquier dificultad que tenga, yo soy contador de la República. Cualquier cosita, ingeniero, algún problemita que tenga, alguna duda, más con hoy tanto proceso que está cambiando por lo de la ley de lavado de dinero, créame que puede contar conmigo. Y cualquier consulta, asesoría o trabajo que quiera que lo haga, créame que es sin ningún costo. Así que me pongo a sus órdenes para lo que necesite, ingeniero, y ha sido un verdadero placer. Y gracias por todo.